Estamos a tan solo unas semanas de que el presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, tome posesión y aunque durante el periodo de transición ha enfatizado que Estados Unidos volverá a ser un líder mundial, tiene enormes retos en un escenario de emergencia sanitaria y económica. ¿Se dará marcha atrás a la política proteccionista de Donald Trump? ¿Cambiarán las políticas en beneficio de los migrantes indocumentados? ¿Será México prioridad para el nuevo gobierno demócrata de los Estados Unidos? Acompáñanos esta noche a conversar con Stephanie Enaro, maestra en geopolítica, territorio y seguridad y miembro del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. En el análisis, el doctor Guillermo de Loya. Bienvenida, Stephanie Enaro. Tomando en cuenta que Trump obtuvo más de 74 millones de votos y Biden poco más de 81 millones, se habla de un país dividido. Este es el que le va a tocar gobernar a Biden. ¿Cuál es tu perspectiva? Hola Estela, primero que nada, muchas felicidades por este espacio y quiero agradecerte la invitación. Mira, lo que dices de los votos es muy importante porque Joe Biden va a pasar a la historia como el presidente más votado de los Estados Unidos, pero también es cierto que Donald Trump obtuvo más votos que la elección pasada y esto nos habla de una fuerza que es el trumpismo, de estos síntomas que expresan algo más, que no se van a ir y que se van a poner dentro de las primeras prioridades que Joe Biden va a tener que atender, que es un país con una desigualdad sistémica que ha quedado descubierta por la pandemia y con una división muy notable que incluso ya hay quien comienza a hablar de que hay una guerra civil latente que se está viviendo ahí desde hace mucho. Biden ha dicho que va a revertir la política migratoria de Donald Trump. ¿Cómo va a poder conciliar, efectivamente, poder revertir esta película con ese trumpismo, esa sociedad norteamericana que estaba a favor de Trump en ese sentido? Y bueno, por supuesto que nos importa porque eso incluye a millones de mexicanos indocumentados en los Estados Unidos. Claro, mira, creo que estás tocando un tema muy importante y muy delicado, porque no podemos entender el tema de la migración sin el tema de la pandemia. Estamos en un contexto global en donde ya la seguridad nacional, que antes la enfocábamos solo con armamento, ahora se ha vuelto personal. Es vital controlar el movimiento de las personas para tener a un país seguro. Entonces creo que tal vez con Joe Biden pueda cambiar el tono, podemos tener un enfoque tal vez más humanista, pero hay que recordar que este enfoque que se tenía con Barack Obama fue con un tono suave, muy humanista, pero tuvimos reportaciones que tuvieron cifras récord y creo que podemos regresar a esa situación. Muy importante este dato, que vale la pena recordarlo ya unos días de que tome posesión. Precisamente Biden, cuando fue vicepresidente con Obama, instrumentó este triángulo del norte que pretendía ayudar a Guatemala, Honduras, El Salvador, para que tuviesen mejores condiciones de vida y no migraran hacia los Estados Unidos cruzando nuestro territorio. ¿Crees que esto se va a reactivar y cuál va a ser el papel de México en este tema tan importante que será el tránsito de muchos, de miles, de decenas de miles de centroamericanos hacia la Unión Americana? Mira, Estela, creo que la paz es el primer requisito que se necesita para que un país se pueda desarrollar. Si un país no está en paz, no puede darle esas características a su población para que tenga una vida digna. Creo que una de las mayores características de Joe Biden es que él siempre se ha pronunciado a favor de la legalización de las drogas. Ahora, el tema del Triángulo del Norte de Centroamérica es muy importante porque vemos que desde que las rutas tradicionales de las drogas cambiaron y ahora pasan por esos países, el índice de violencia subió. Y ahí tenemos el caso, por ejemplo, de San Pedro Sula, que antes era un hub comercial regional y ahora es una de las ciudades con la tasa de violencia más alta en el mundo y de hecho de ahí salen las caravanas migrantes. Ahora creo que combinando este enfoque con la legalización se puede dar un panorama para que esa región comience a desarrollarse, que tenga paz y que la migración se detenga.
Y creo que con Joe Biden vamos a conocer una aprensión que con Donald Trump no conocimos, porque había esta afinidad con nuestro presidente de ser anti-establishment, anti-sistema, y con Joe Biden vamos a regresar a formas diplomáticas, a formas mejor trazadas, que nos van a meter en cintura de una manera que con Donald Trump no conocimos. Uy, qué importante, qué interesante lo que dices. Lo que vamos a ver de aquí en adelante, sin duda, un cambio relevante. Y bueno, algo que nos vincula indisolublemente para Estados Unidos, el TEMEC es fundamental, pero para nosotros, para ellos es importante, pero para México es fundamental, es esencial en materia de empleo. También tendremos que tener mucho cuidado con este tema, con Estados Unidos particularmente. Claro, y mira, ver el TEMEC no lo podemos ver aislado del mundo en el que estamos viviendo. Tenemos una China que ya regresó a sus niveles de crecimiento antes de la pandemia, que acaba de firmar un tratado comercial en Asia con 15 naciones asiáticas que concentran entre todos el 30% del Producto Interno Bruto global. Entonces, eso nos habla de la importancia de los bloques comerciales. Ahora, en el caso del TEMEC, creo que 2 capítulos van a ser de especial importancia en esta época de Joe Biden. Uno es el 32, que dice que ninguna de las partes que firman este tratado puede firmar un tratado de libre comercio con una economía que no se considere de libre mercado, y eso entre líneas se ve China, y claro, con este contexto de la pandemia hemos experimentado una crisis, sobre todo en la cadena de suministros, y Joe Biden tiene un enfoque muy nacionalista, muy similar al de Trump, que quiere relocalizar estas cadenas, y creo que esta derrama puede favorecer a México. Y también el capítulo 23, que nos habla de la importancia del derecho laboral. Y creo que los sindicatos en Estados Unidos están haciendo mucha presión, sobre todo en materia agropecuaria, y creo que eso lo vamos a notar mucho con esta nueva presidencia. Qué interesante, y estamos ya unos días de la toma de posesión. Por último, Stephanie, bien lo has dicho, Biden quiere recobrar el liderazgo mundial, ha hablado de un acuerdo muy importante que se va a adherir nuevamente al acuerdo de París con todo el cambio climático. ¿Qué otros 2 temas ves que va a dar un giro? Si no un giro, sí, que tendría que abordar en sus primeros 100 días para pues recobrar este liderazgo que Biden dice que Estados Unidos ha perdido. Mira, yo creo que hay temas muy importantes. El regreso de Estados Unidos al Acuerdo de París es un tema fundamental. También vemos que Biden ha dicho que va a abogar por la reinserción de Estados Unidos al Acuerdo Transpacífico, del que México ya es parte. Y vamos a ver el multilateralismo de regreso, pero de una manera diferente, porque China se está consolidando muy bien a nivel regional. Y yo creo que aquí México va a jugar un papel muy importante, porque tenemos el litio, y el litio es un recurso que ha hecho que grandes empresas estadounidenses vayan y se establezcan en China para tener ese recurso cerca. Ahora en México tenemos ese yacimiento en Sonora, y creo que vamos a ver eso de regreso en una época con Biden, y México va a tener un papel muy importante en esta época. Pues vamos a estar atentos, ya faltan unos días para la toma de posesión y sin duda para nuestro país es muy importante, es fundamental, decía, la relación con los Estados Unidos. Estefanía Enaro, muchísimas gracias por tu participación. Gracias a ti por la invitación. Hasta pronto. Y vamos a un primer comentario, un primer análisis del doctor Guillermo de Loya. Desde cualquier ángulo vista, la nueva relación entre México y Estados Unidos tiene problemas y temáticas de impostergable atención. Mucho se complica el panorama cuando de inicio arrancamos con un percibido distanciamiento entre los presidentes de los países. Lo anterior pasa más allá de lo anecdótico al no recibir Biden el reconocimiento de triunfo por parte de su homólogo. Estamos en una relación compleja donde tendrá que haber posicionamientos y acciones. En primer término, sobre el intercambio comercial, viciado por las tensiones en materia laboral. En segunda instancia, en el tema de seguridad, la diplomacia tendrá que hacer lo suyo. También tendrá que ser efectiva y de profundo calado. Guillermo de Loya, bienvenido. Estela, siempre un gusto. Bueno, pues algo notable sin duda es lo que dice Stephanie Enaro en el sentido de que sí habrá un cambio en la relación
México-Estados Unidos? Sin duda, digo, fue un análisis muy bueno y creo que una radiografía perfecta de lo que está ocurriendo. Y creo también que no podemos dejar a un lado que esto pasará mucho más allá de la relación tensa que va desde la anécdota, de este punto de partida, en donde no hay un reconocimiento pleno al triunfo de Biden. Y con ello, pues bueno, hay temas que se van a poner en la mesa de manera gradual, que vendrán generando tensiones, así en progresivo, como lo es el tema laboral. ¿Cuál será el trato a las empresas norteamericanas establecidas, por supuesto, en la operación comercial, al margen de lo que es el Tratado de México, Estados Unidos, Canadá? Y estas cuestiones que tienen que ver con reformas o intentos de reforma reciente, como lo es lo del outsourcing. El outsourcing, que bueno, pues ha sido un tema que a calladas o a voces, pero los Estados Unidos lo traen muy presente. Y un tema inmediato que tenemos también ahí y ha sido también prioritario para que Biden establezca una nueva línea de política pública, el tratamiento a la pandemia. Tenemos diferencias también incluso en la concepción de origen de cómo tratar la pandemia entre México, Estados Unidos y los contagios de zona fronteriza. Creo que ahí podrá generar también tensiones y muchos otros que podemos pormenorizar en esta mesa. Pues sí, ya ha venido diciendo Biden que podría solicitar incluso que quienes ingresen a su país deberían llevar la prueba negativa del COVID. Así es, y bueno, cosa que hasta ahora no ocurre. En algo que fue un tema de campaña, pues verdaderamente importante y que ahora, pues bueno, se va de alguna forma exponenciando con esta ola de nuevos contagios, con este rebrote y con lo que de alguna manera podrá influir tanto en la seguridad nacional como en la política migratoria. Hay otra cuestión también, Estela, la tensión que se provoca por la parte ambiental. La diferencia que tenemos de rumbos en México y Estados Unidos va a ser una cuestión muy clara, ya lo dijo también nuestra analista Stephanie Genaro, en que vamos a ver una separación muy clara en la manera en la cual concebimos la forma de generar energía. Mientras nosotros estamos alejándonos de este tipo de modernidad, Estados Unidos ya tiene un plan establecido para que en un trayecto pues prácticamente récord se pueda nuevamente establecer la dependencia de energías limpias, el reingreso al Acuerdo de París y muchas otras construcciones que van a ser del deterioro que Trump hizo de su política pública en relación del multilateralismo. Y que no se veían mucho, pero ahora por parte desde luego del gobierno mexicano se van a tener que reconsiderar, como dices, este tema del acuerdo climático, etcétera. Quisiera regresar un poco a lo que dices del outsourcing y de esta reforma que hasta hoy pues se tendrá que volver a discutir en febrero. Está postergada para febrero. Hasta hoy no se sabe. Y volviendo a la importancia de la relación comercial México, Estados Unidos, Canadá, particularmente con los inversionistas de Estados Unidos, pues en medio de la pandemia, de una crisis económica, hay que cuidar muchísimo los empleos, no solo los que generan los empresarios mexicanos, que son los más importantes, pero también los otros. Hablo de la industria automotriz o de muchas otras empresas que tienen subcontrataciones en México. Por supuesto, y que son esquemas totalmente apegados a la legalidad, que sin embargo, pues ahora por una falta de discusión y de consenso se han satanizado de una forma creciente en torno a lo que verdaderamente debiese cumplir con el objetivo de este outsourcing. O sea, no se puede de alguna forma también imponerle nuevos candados regulatorios a algo que está inmerso dentro de esta dinámica tan negativa de la economía mundial. No podemos generarle incentivos negativos a la empresa y mucho menos a lo que tenemos con Estados Unidos porque, pues bueno, se generarán tensiones que pueden derivar en conflictos y litigios internacionales. Esto puede ser una cuestión muy clara de resolución en los futuros paneles. La agenda es grande, sin duda alguna, la agenda es muy importante. Ahora sí vamos a ver muchísimo, sin duda, movimiento de Marcelo Ebrard, por un lado, desde luego de la embajadora de México en Washington, en fin, pues es hablar con un nuevo gobierno. La diplomacia tendrá que hacer lo suyo y habrá una necesidad, pero imperiosa, de una reconstrucción, primero de esa conexión que ahorita no se ve clara. ¿Por qué? Porque partimos, repito, de una parte de anécdota en donde pues parecería que el gobierno mexicano se apostó por la candidatura de Donald Trump en algún momento, pero que ahora en esta nueva circunstancia pues no ha tenido esa conexidad para poder reconstruirlo. Bueno, ya lo reconoció una vez que se calificó la elección y bueno, también por ese lado, claro. Ahí está la felicitación del presidente. Y por cierto, nos vamos a un tuit que hablando de la embajadora de México en Estados Unidos, de Marta Bárcena, gran embajadora, por cierto. Bueno, ella recomienda reflotar la Agenda 2030 de la ONU
precisamente para reconectar, como bien decías, esta relación de México con los Estados Unidos a partir de los temas que plantea la agenda, como el cambio climático, entre muchos otros. Los objetivos de desarrollo sostenible son una cuestión en la que toda la humanidad parece ponerse de acuerdo. Y creo que no podríamos renunciar a estar en esta dinámica porque no somos una isla y no podríamos ir a contrapelo de lo que se hace en materia de cambio climático, en materia de empoderamiento de la mujer, en materia laboral, en materia de desarrollo sostenible. Y creo que es una guía muy importante de la cual no nos debemos desapegar. Bueno, pues ya estamos a unos días de que tome posesión Biden y veremos qué ocurre. Muchísimas gracias, doctor Guillermo de Loya. Muchas gracias, Estela, muy gentil. Y muchas gracias a usted por acompañarnos en una emisión más de Ruta ADN 40.